Dios te bendiga, iglesia poderosa en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos al Ministerio Apostólico y Profético Cielos Abiertos. Hoy, 7 de febrero de 2021. Gloria al Señor. Hoy le damos gracias a Dios por permitirnos entrar nuevamente en su casa. Y le damos gracias al Espíritu Santo por estar en este lugar y por estar allá con usted en este día, quien les dará la revelación. Gloria al Señor. Hoy tenemos una palabra poderosa, pero que ha traído controversia dentro del Evangelio o dentro del reino. Gloria al Señor. Y eso es por los estudios, por la competencia que se ha creado dentro de la iglesia y el tratar de saber o tratar de darle a conocer a la gente: yo sé más que tú sabes más que yo, él sabe más que el otro, aquel sabe más que el otro, aquel es apóstol, pero él no está por encima de mí porque yo soy pastor, y han creado una verdadera controversia dentro de la iglesia de Cristo Jesús, la cual a veces trae divisiones y trae esa separación de la hermandad y de las congregaciones, porque sencillamente yo vengo bajo una doctrina, y esas doctrinas es de lo que vamos a hablar hoy. Cuidado con las doctrinas. Ese es el tema de hoy. Cuidado con las doctrinas. Cuidado con las doctrinas. Es una alerta que está dando Dios en este tiempo. Es una alerta que Dios está dando en este tiempo, y en este tiempo final, y siempre lo digo, estamos en tiempos finales, estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos de revelación, estamos en tiempos no de estudios ni de interpretación, estamos en tiempo de revelación, estamos en tiempo de conectar nuestro espíritu con el Espíritu Santo para poder entender los tiempos que se están viviendo en estos momentos, y no andar caminando como un barco a la deriva, no andar yendo sin saber a dónde voy, sin saber quién soy, sin saber qué voy a hacer, como si estuvieses sin dirección. Por eso hoy el Señor te dice: cuidado con las doctrinas. Gloria a Dios. ¿Y por qué en este tiempo, apóstol? Porque en este tiempo es cuando se va a presentar división dentro de la iglesia, por doctrinas, por legalismo, por fariseísmo, por una legalidad o una falsa doctrina, donde las personas están tratando de hacer o de crear robots. Cristianos evangélicos robots, cybercristianos. Por eso nosotros tenemos que soltar las manos a las doctrinas, iglesia. Soltarle la mano a las doctrinas. Hay una sola doctrina, y es la doctrina de Jesucristo. La doctrina que Jesús dio a sus apóstoles, y a través del tiempo se ha ido trayendo al mundo entero, dando el cumplimiento a la palabra, donde dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. En una versión, en otra dice: a toda criatura, a todo lo que se mueva, predícale. Enséñales las cosas, que os he mandado. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad. No es la responsabilidad de que yo estudié 500 años teología y que soy doctor en teología y que me la sé toda porque tengo 80 años en el evangelio. No, iglesia poderosa en Cristo Jesús. El grado que tú tengas universitario no determina tu salvación. Los estudios teológicos que tú tengas no garantiza tu salvación. Los 300 años que tú tengas dentro del reino no garantizan tu salvación. Lo único que garantiza tu salvación es una sola cosa: santidad. Que tú vivas en santidad.
La Biblia dice, sin santidad nadie verá a quién, a Dios. No vas a llegar al cielo sin ver santo. ¿Por qué? Porque el Señor viene a buscar una iglesia limpia, una iglesia blanca, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, una iglesia santa. Ay, ¿cómo soy santo? Eso es fácil, iglesia. Aquí no hay nada. Y la Biblia dice que Él no pone cargas en tus lomos que no puedas llevar. Eso es fácil. Cumplir los mandamientos y mandatos de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Ser un hijo de Dios en todo. No de ratico, no de para que me vean y para que crean que soy y no soy. Hay mucho, iglesia, y lo he visto, y da tristeza en este tiempo, en tiempos finales donde estamos, en los tiempos que estamos viviendo, peligroso, totalmente peligroso, escuchar a cristianos hablar de una manera llenos de fe, ministrándole fe a las personas, pero cuando están en el privado se derrumban. No conocen la administración espiritual. No le han enseñado lo que es la administración espiritual. No le han enseñado que más poderosa es la administración espiritual que la palabra que tú puedas soltar. Y se saben la Biblia y sueltan la palabra, pero esa palabra no tiene poder. Porque para que la palabra de Dios tenga poder y haga efecto en las personas, debe ir acompañada del poder del Espíritu Santo. Debe ir acompañada de tu testimonio. Yo hablo, levanto gente. No soy bueno porque doy. Soy bueno porque doy una palabra de fe y de aliento y de ánimo a las personas. Pero la vida es un desastre. Pero la vida es un desastre, iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con las doctrinas que no han enseñado totalmente o correctamente que más poderoso es lo espiritual que lo textual. La Biblia es un compendio de libros que relatan historias, pero si a esa historia tú le pones el poder de Dios, es cuando verdaderamente se vuelve eficaz, viva y eficaz, y hace en las otras personas. Si tú lanzas la palabra de Dios así, porque bueno, aquel que me está escuchando no sabe nada, y yo le digo, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi hermano, levántate. Pero si esa palabra que yo suelto a la persona que está en el piso en ese momento, a la persona que viene abatida en ese tiempo, la palabra que yo suelto, aunque sea la palabra de Dios, si no va con el poder de Dios, no hace nada. Porque no es, iglesia, la palabra que tú sueltes, es el espíritu con que tú lo sueltes que va a ser en la persona. Si tú sueltas la palabra así porque tú te la recordaste en ese momento, y sencillamente, bueno, vamos a darle ánimo a esta persona, pero tu vida es un desastre, y lo que sale por tu boca no sale con el poder del Espíritu Santo, no va a hacer nada. Y la persona que te está escuchando, sí, gloria a Dios, aleluya, sí, tremenda palabra, mi hermano, mi hermana, y se va feliz, pero cuando camina 3 pasos se da cuenta de la realidad, que la realidad es otra, y es cuando se produce un efecto rebote.
La palabra que tú soltaste va a devolverse y te va a dar en la cara. La palabra que tú soltaste va a devolverse y con más fuerza con que tú la soltaste y te va a dar en la cara. ¿Por qué? Porque la soltaste así nada más. Y no la soltaste con el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga a través de esa palabra. Por eso hoy vamos a leer primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, siervo. Timoteo, el siervo del apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, seguidor del apóstol Pablo. Gloria a Dios. Por eso vamos a leer en el capítulo 1, versículo del 3 al 11, un poquito extenso, pero es necesario leerlo para poder entender de lo que estamos hablando, iglesia. Y el título de esa porción del capítulo se llama Advertencias contra las falsas doctrinas. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Cuidado con las doctrinas. Atento con las doctrinas. Hemos hablado mucho de Apocalipsis. Hemos hablado mucho del caballo blanco, negro, bermejo. Hemos hablado mucho de tribulaciones, de guerra, de rumores de guerra. Hemos hablado mucho de hambre, de escasez. Hemos hablado demasiado, pero no le estamos enseñando correctamente a la iglesia. Porque lo que estamos enseñando en este tiempo es prosperidad financiera. No es que tienes que vivir como el apóstol tal, como el profeta tal, para que te puedas ir bien. Tienes que ser como el profeta aquel que Dios lo prosperó. Pero ni por la mente le pasa decir lo que pasó el profeta. Por lo que pasó el profeta antes, por el desierto, por la prueba que el profeta tuvo que pasar para que Dios lo bendijera de esa manera, o lo prosperara. Por eso hoy vamos a hablar de las doctrinas, pero más importante, y esto es importante, imperante que lo sepan, más importante que la prosperidad financiera o material es la prosperidad del alma, y es el crecimiento que nosotros debemos tener. Es el crecimiento que nosotros debemos buscar, el crecimiento espiritual. Luego vendrá el material, porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando la gente suelta la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, sí, gloria a Dios, qué palabra tan buena, qué palabra tan fuerte. Oye, me levantó esa palabra, gloria a Dios, pero cuando la sueltas sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, la gente no entiende y piensa que todo, que se convierten en Superman. Se convierten en Superman. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después te agarra el coronavirus y te decepciona. Te agarra un cáncer y le dices mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque no le explicaron, iglesia, a esa persona que le dijeron: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que el apóstol Pablo estaba preso, pasando hambre, pasando trabajo, y estaba pasando un desierto. Y con todo y eso, el apóstol Pablo, sabiendo quién es en Cristo Jesús, y dónde estaba firme en la palabra, y lo que estaba firme en Cristo Jesús, en la roca, él pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquel que está cojeando de un pie no puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no va a pasar nada. Se va a decepcionar.
Por eso íbamos a leer primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 10. Nos ponemos de pie y hacemos reverencia a la palabra de Dios. Leo la palabra santa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Advertencia contra falsas doctrinas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas ni genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la palabra, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra poderosa, Señor. Declaramos, Padre Santo, que hoy tocas el corazón, Espíritu Santo de Dios, de todas las personas que escuchan esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, quitamos en este día los velos espirituales. Reprendemos todo espíritu de estupor. Reprendemos en el nombre de Jesús todo aquello que trate de detener la palabra escrita, la palabra revelada en la persona. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Háblanos en este día, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Como te rogué, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El apóstol Pablo comisiona a Timoteo a que no enseñen mala doctrina. Así como el Señor te comisiona a ti y me comisionó a mí para detener las falsas doctrinas, para detener aquellas cosas que se están creando en este tiempo, aquellos inventos del hombre, para mantener una iglesia sentada y diezmando. Por eso debemos romper con todo dogma y con todo paradigma y con toda estructura que se haya creado, que hayan creado las doctrinas en nuestro corazón, en nuestra alma, que han detenido la entrada del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y esa es la comisión que el apóstol Pablo le dejó a Timoteo. Así como hoy a ti, así como hoy a mí. Romper, destruir todo aquello que está tratando de detener el avanzar de las personas. Por eso el Señor dice a algunos que no, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas ni genealogías interminables. En este tiempo, iglesia, en este tiempo, la gente, los pastores, los ministros, aquellos que están al frente y que se paran frente a un púlpito, lo que hacen es echar un cuento. Cuentan cuentos. Se vuelven un servicio de cuentacuentos. Se vuelven un servicio interminable, se vuelven un servicio de ánimo. Y le sacan de un versículo una historia, una fábula, y la gente sale feliz, porque esa palabra es buena y tocó mi corazón.
pero tocó tu corazón, pero tocó tu espíritu. Tremenda palabra, pastor. ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios tan bueno! Y cuando llegas a la casa, te encuentras con la realidad. Y cuando se encuentran con la realidad, se le olvida lo que dijo el pastor, el cuento, la fábula que le echaron en la congregación. Y resulta que lo que se recuerdan es cuando le dijeron todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando llegas a tu casa, la fuerza se te cae porque no puedes hacer nada. Es cuando vienen y señalan a Dios y le dicen, eres un mentiroso. Y por supuesto, las doctrinas, y siempre lo he dicho con toda responsabilidad y lo voy a repetir nuevamente, las doctrinas, las falsas doctrinas son instrumentos del infierno para sacar del camino a los hijos de Dios y para mantener fuera a aquellos que no han entrado en el camino de Dios. Por eso nosotros estamos en este tiempo rompiendo con las falsas doctrinas. En el versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y es lo que le decía ahorita. Hay una fe fingida en la calle. Hay una fe fingida en la iglesia. Hay una fe fingida, ¿por qué? Porque no la viven. Porque dan ánimo a las personas, sí dan ánimo, pero con ese ánimo la gente se lanza, se levanta, pero el golpe es más duro porque caen. No se mantienen de pie, no se mantienen firmes porque no están firmes en el fundamento. Enseñe la palabra, iglesia. Enseñe la palabra, pero primero antes de enseñar la palabra, aprenda la palabra. Busque la presencia de Dios, manténgase en relación con Dios para poder entender lo que está pasando en este tiempo y lo que está por pasar y lo que viene en este tiempo. Necesita, Señor, que nos convirtamos en los que pacificadores. Este es el año de los pacificadores. Este es el año donde la iglesia se levanta a llevarle paz al mundo, pero una Amén. Paz de corazón limpio, una paz llena de fe, no fingida, iglesia. No le sirvas de instrumento al diablo, porque la palabra de fe que tú sueltas para animar a alguien, sin el Espíritu Santo lo va a bataquear. Después. Aleluya. Por eso te estoy diciendo, cuidado con las falsas doctrinas. Cuidado con las doctrinas que se han creado los hombres porque son doctores en teología, porque tengo 30 años en el Evangelio, porque yo he sufrido mucho, apóstol. Y eso es lo que enseño yo, mis experiencias. Pero tu experiencia está mal. Que no sea tu experiencia. A través del estudio, a través de la vivencia, que tu prédica no sean tus experiencias, sino sea tu testimonio. El testimonio no de lo que tú viviste o cómo tú lo viviste, sino el testimonio de lo que Dios hizo en ti. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, iglesia, con las falsas doctrinas, El versículo 6 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron en vana palabrería. Eso es lo que queda, la palabra de Dios, si no va acompañada del Espíritu Santo y del predicador, que tenga buen testimonio y que tenga buena conciencia y que esté limpio de espíritu y de corazón. Queden palabras, nada más. Queden un consejo, nada más. Queden una palabra de ánimo, nada más. Y cuando la gente llega a la realidad nuevamente, esa palabra de ánimo choca. Y la palabra le da más duro en la cabeza, o el enemigo se encarga
de que la palabra le resuene y le retumbe en la cabeza cuando esté pasando lo malo o lo que no es agradable. Porque el diablo te está escuchando y es el primero que se te va a poner en la oreja de tu oveja y le va a decir: viste, ese pastor te mintió, porque Dios no puede hacer nada por ti. Por eso, más que doctrinas, es fundamento lo que debemos enseñar. Olvídense de las doctrinas, iglesia. Olvídense de las doctrinas, olvídense de las faldas largas, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la mujer se vista decorosamente. La Biblia no dice que la mujer no use pantalón, no puede usar pantalón. La Biblia no prohíbe que la mujer use pantalón. Por ahí una vez me dijeron o he escuchado: las mujeres, voy a poner esta falda porque esas sí son cristianas, gloria a Dios, aleluya. Los cristianos, bueno, serán cristianas, pero no son hijas de Dios. La falda larga no determina tu salvación ni tu santidad. El que tengas el pelo largo, el que no te maquilles, el que no te pongas bonita para Dios primeramente, no garantiza la santidad y menos la salvación. Eso es manipulación doctrinal, manipulación de la palabra. ¿Por qué? Porque necesitan mujeres sujetas, porque necesitan a las mujeres pisadas, aplastadas. Porque saben que las mujeres en este tiempo tienen más chispa que los hombres, se mueven más que los hombres, estudian más que los hombres. Tienen más relación con Dios que los hombres. Y por eso es que vemos de 100 profetas, 90 son mujeres. A eso, yo no quiero decirle que el pastor, que el ministro de Dios, que trata de tener sumisa a las mujeres le tenga miedo, no. A las mujeres profetas, a las mujeres que tienen relación con Dios, yo no estoy diciendo eso. Pero si hay un rechazo, de que la mujer pueda tomar el lugar del hombre. Ah, no, pero es que las mujeres no pueden, porque manténganse calladas todas las mujeres, dice la Biblia. Ah, pero no le dicen a la gente lo que pasó en el tiempo, lo que pasó en ese tiempo, lo que pasó cuando la mujer que mantenía financieramente la iglesia quería sobreponerse al apóstol Pablo y los sacerdotes de la iglesia. Es ahí donde el apóstol toma la decisión de decirle que todas las mujeres callen dentro de la congregación. Y no es un mandato de Dios, no. Es del hombre que tuvo que tomar una decisión. El hombre que está al frente de una congregación, el apóstol que va a poner orden en las congregaciones, el apóstol que va a edificar la congregación, el apóstol que le dice: callen todas las mujeres. ¿Por qué? Porque era la mejor manera, con sabiduría del cielo, de decirle a esa señora que se callara la boca y que no tenía autoridad sobre los sacerdotes, porque ella ponía el dinero. Debemos leer la Biblia, debemos entenderla, pero no interpretarla, o sí, interprétala, pero la interpretación que tú tengas, llévala a la presencia de Dios, para que el Señor, a través de su glorioso, hermoso y poderoso Espíritu Santo, te dé la revelación. Gloria a Dios. La revelación, iglesia. No nos podemos quedar con una interpretación, con un estudio, con un aula. Gloria a Dios por aquellos que han estudiado y que hemos estudiado teología, gloria al Señor. Amén. Pero la teología es un instrumento, una ciencia que ayuda a conocer lo que está escrito en la Biblia y lo relacionado con Dios.
La teología no es garantía de salvación ni de santidad. Lo que es garantía de salvación y santidad es tu relación con el Señor. Es tu manera de vivir, iglesia. Es caminar conforme a la voluntad de Dios. Es ir cumpliendo los mandamientos, los mandatos, aunque no sean agradables a nosotros. Por eso, no nos quedemos con la interpretación o con lo que me enseñó el instructor o lo que me dijo un día mi padre espiritual. Gloria a Dios, no te quedes con eso. Cuando tu padre espiritual te diga algo, llévalo a la presencia de tu Padre Celestial. Para que tu Padre Celestial, a través de su glorioso, hermoso y poderoso Espíritu Santo, te dé revelación, iglesia. Es revelación. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempos donde el Señor les quiere hablar y le está hablando a todo el mundo. Donde el Señor le está hablando y le quiere hablar a todo el mundo y está usando, iglesia, en este tiempo, porque los doctrinales legalistas no permiten que la gente busque a Dios. Y los doctrinales legalistas le ponen freno a la congregación. Y como le ponen freno a la congregación, detienen el poder de Dios. Dios se quiere manifestar en este tiempo. Y como no lo está encontrando dentro de su iglesia, está usando al mundo. Está usando al mundo, iglesia. Está usando al mundo. ¿Por qué? Porque las doctrinas detienen el mover de Dios en la congregación. Por eso tengan que estar atentos. Cuidado con las doctrinas. Dice en el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si no usas la ley para el beneficio propio, si no lo usas, si usas la ley sin la justicia, sin la integridad, la ley no es buena. Pero la ley es buena cuando la usas legítimamente, cuando usas la justicia en ella. Por eso es que cuando la ley, cuando vamos a hablar de la ley de Moisés, no tenía la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, salieron los fariseos a matar a los cristianos, a los seguidores de Cristo, a tratar de matar a Cristo, y mataron a Cristo. ¿Por qué? Porque no había revelación, sino había interpretación de hombre. No había revelación, había interpretación de hombre. Y en este tiempo estamos viendo lo mismo, que los apóstoles no existen, que los profetas no existen. He visto muchos que han cambiado ya su prédica, gloria a Dios por eso. He visto mucho que aquellos que decían ya los apóstoles no están, pero ahora dice, oye, estamos en tiempos de apóstoles y de profetas. Gloria a Dios. He escuchado aquellos que eran legalistas, ahora trabajan con el Espíritu Santo. Aleluya. Y le damos la gloria a Dios por eso. Le damos la gloria a Dios porque se levantó una generación. Se levantó una generación donde estamos nosotros para llevar la verdad, para llevar la realidad de lo que es las Sagradas Escrituras, porque dicen, ¿no? En las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras todo está escrito, y las Sagradas Escrituras, si no está aquí, no viene de Dios. Yo reprendo al diablo y a la lengua que diga eso en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La Biblia dice que no todo está escrito. La Biblia dice que no todo está escrito. Amén. ¿Por qué le ponemos bozal a Dios? ¿Por qué detenemos el poder de Dios?
Es que Dios es omnipotente, es la magnificencia de Dios y hablamos de todo eso. Pero cuando Dios habla a través de una oveja de la congregación, no. Dios no puede hacer eso. Porque el ángel de la iglesia soy yo. Tremendo error, iglesia. Tremendo error. Tremendo error. Por no decir, están mal. Están mal. Porque están llevando directo a la congregación, directo al infierno. Abran los ojos. En el versículo 9 dice, conocimiento de esto, que la ley no fue dada para justos, sino para transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, la ley no es para aquel justo, porque el justo ya fue justificado. Porque el justo está caminando bajo la voluntad de Dios. Entonces la ley no debe utilizarse, pastor, pastora, la ley no debe utilizarse, ministro de Dios, para atacar a los siervos de Dios. La ley se hizo para enseñarla a los que están en el mundo, para traerlo conforme a la voluntad de Dios y al plan de Dios, al reino de los cielos. Pierden tiempo señalando al apóstol, pierden tiempo señalando al profeta, pierden tiempo buscando el versículo donde dice al falso profeta y falso apóstol, pero se saltan al pastor inútil. Llevan el evangelio o lo que está escrito en la Biblia a su conveniencia para mantener una congregación subyugada. Hoy vamos a romper esos yugos, iglesia, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a romper esos yugos en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo vamos a hacer hoy, pero el Señor algo va a hacer en usted, algo va a hacer en usted, algo va a hacer en usted. Que hoy se rompen esas cadenas en el nombre de Jesús. Hoy se rompe todo yugo en el nombre de Jesús. Hoy destruimos toda doctrina falsa en el nombre de Jesús, en su congregación. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres en el nombre de Jesús. Levántese, iglesia poderosa en Cristo Jesús. Cuando uno dice poderosa en Cristo Jesús es porque es poderosa en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Esto no es un cuento, esto no es el cuento de la gallinita, del gallo, de los huevitos y de que cuando vino, que cuando que se fue. No. Esto es real, esto es real. Cuando el Espíritu Santo de Dios está contigo leyéndolo, cuando está contigo interpretándolo y cuando está contigo cuando tú sueltas la palabra. Por eso en este tiempo debemos estar con los ojos abiertos, no debemos tener malas interpretaciones de la Biblia, no debemos usar la palabra para beneficio propio, no debemos escuchar la palabra con el Espíritu Santo de Dios. Hay una mala enseñanza por una mala interpretación del diezmo a la congregación. Este tema no lo toco mucho porque crea mucho choque dentro de la congregación, dentro del reino. Pero iglesia poderosa en Cristo Jesús, es necesario que usted sepa que el diezmo es un pacto de Dios con el hombre. No es usted con Dios, no, es Dios con usted. Por eso estudie Malaquías, pero estúdielo con el Espíritu Santo, no con aquel que te dice que yo soy buena tierra, siembra en mí. Es que todos en mi congregación han prosperado porque diezman a mí. Eso está mal. Eso está mal. Otros dicen, si no diezmas te vas para el infierno. Gloria a Dios.
Reprendemos al diablo en esta hora. nombre de En Jesús. esas bocas reprendemos en el nombre de Jesús. Sacamos de toda congregación en esta hora al diablo que se ha metido a través del espíritu de Mamón, a través de los espíritus inmundos que detienen las finanzas de las casas. Trabaje y trabájele a Dios primeramente. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Por eso nosotros, iglesia, debemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Repito esto: la falda larga no te va a hacer santa, ni te va a hacer salva. Aleluya. El que tengas el pelo largo no te va a hacer santa, ni te va a hacer salva. El que no uses maquillaje o te pongas bonita primero para Dios y después para tu esposo, no te va a hacer salva, ni te va a hacer santa. La santidad viene del espíritu, del corazón tuyo. ¿Y cómo es esto? Viviendo conforme a la voluntad de Dios. Esto no se trata de no rasurarse, de parecer hippie. Ah, no, porque es que Dios dice en la Biblia que Dios manda que la mujer se ponga así. No, hermano. La mujer debe quererse primeramente, amar a Dios primero, después amarse a ella. Y después lo demás. Si usted ama a Dios, mujer de Dios, si usted ama a Dios, hija de Dios, solo necesita un corazón y un espíritu dispuesto a vivir conforme a su santísima, preciosa, hermosa, buena y agradable voluntad. Su santidad no la determina un pastor. Su santidad sí la detiene una mala palabra, una falsa doctrina. Debemos estar atentos y estudiar primeramente el origen del uso de la falda. Debemos estudiar quién usó primero pantalón, el hombre o la mujer. Dios no mandó a Eva al mundo con una falda. Dios no mandó a Adán con un pacto, con un fruto. Ah, pero es que si yo no tengo un Paco Rabanne, oye, eso está mal, está en pecado, tiene problema. Si yo no tengo una camionetota, ese está metido en problemas con Dios. ¿Ah? Gloria a Dios. Debemos abrir los ojos, iglesia. La teología es un instrumento para la salvación, para encontrar la salvación. La teología no garantiza tu salvación. Las doctrinas, iglesia, las doctrinas en este tiempo detienen el mover de Dios. Y por supuesto, te llevan al infierno, porque te sales de la voluntad de Dios. La religión y la política, gloria a Dios, aleluya. Una doctrina. No. El que es en la doctrina, el que está en la religión no puede estar en la política. Ah, pero entonces si decimos, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. ¿Y cómo? Explíqueme usted, mis hermanos teólogos, doctores de la palabra, ¿cómo gobierna el justo? Si no llega, si no hace política. Gloria a Dios. Tenemos hermanos, pastores, que en este momento están en la política.
y que muchos han criticado. No es que dejó su ministerio, es que dejó esto. No, él no dejó el ministerio porque sigue siendo pastor. Ellos no dejaron ministerio porque siguen siendo pastores, siguen siendo hijos de Dios. En algún momento tuvieron que dejar el pastorado principal o la presidencia de la asociación civil que son las iglesias de Venezuela para dedicarse a la política. Pero no dejaron de ser pastor y no dejaron de ser hijos ni siervos de Dios. Y cada día estoy más seguro, iglesia, de que Dios está actuando a través de la política. ¿Cómo meto yo, amado teólogo, doctores de la palabra, ancianos? ¿Cómo meto yo al justo para que gobierne? Pero es que tiene que ser una oveja, no puede ser un pastor. No, iglesia, no. Tiene que ser alguien con conocimiento de la palabra, tiene que ser alguien con buen testimonio, tiene que ser alguien que verdaderamente sienta la necesidad del otro, no alguien que está llegando ahorita a la congregación porque no siente lo que siente un pastor, porque no siente lo que siente un sacerdote de la iglesia. Lleno de Aquel que está en este tiempo incursionando en la política es porque Dios le está diciendo, anda y ve. Anda y ve, porque la presencia de Dios que está en él, algo va a hacer ahí. Amén. Algo va a hacer ahí y no podemos seguir en este círculo. No le voy a decir vicioso para no insultar a nadie, pero es un círculo giratorio. Seguimos edificando a la iglesia, seguimos edificando al hermano que tiene 30 años sentado en un banco, seguimos edificando a la hermana, seguimos edificando, y esta gente se edifica y se edifica y se edifican ellos y me edifico yo. ¿Y el mundo? ¿Cuándo le entramos al mundo? Ay, que vamos a hacer una campaña evangelística. Vamos a hacer una campaña evangelística, aquí tienen 500 tratados, vayan y repártaselo a todo el mundo y que todo el mundo confiese a Cristo. Gloria a Dios, aleluya, somos pescadores de alma. Y entonces salen como una ametralladora, a todo el mundo que venga, confiesa a Cristo, confiesa a Cristo, confiesa a Cristo, confiesa a Cristo, y al final, la Biblia dice, iglesia, oiga esto bien, cuando confesamos a Cristo, nuestros pecados son perdonados. Y cuando nuestros pecados son perdonados es porque el demonio que estaba dentro de nosotros salió. Y la casa queda limpia. En 3 días, ese espíritu inmundo vuelve, y no solo, con 7 más. 7 más. Y cuando aquella persona que confesó a Cristo en la playa rascada, borracha, o cuando aquella persona que no vamos a esta licorería, todo el mundo confesó a Cristo y todo el mundo está bajo los efectos del alcohol, llegan a la realidad nuevamente el choque con que lo que hicieron era mentira, porque Dios es un mentiroso, porque el evangélico me mintió, y entonces la agarran con Dios y en vez de sumar lo que hacen es restar, porque aquel que estaba lejos de Dios ahora se aleja más. Y Dios se está encargando en este tiempo de poner sus piezas dentro de la política. Para que podamos decir ciertamente que el justo va a gobernar, que el justo está gobernando. Y aquel que se mete en la política, ciertamente, iglesia, ciertamente debe entender y debe comprender que va a ser objeto de burla, que va a ser objeto de acusaciones, que va a ser objeto de hasta le van a decir de todo. Pero es necesario
Yo no sé cuántos están saltando en este momento, ni cuántos van a saltar temblando, y no es por el Espíritu Santo. No sé cuántos me están llamando blasfemo en este momento. Pero yo te voy a decir a ti. Y yo te vengo a decir a ti y a ti, iglesia poderosa en Cristo Jesús, para que el justo gobierne debe entrar en la política. Y para que llegue un día a gobernar la nación, un hombre de Dios debe entrar en la política. Sigan orando por el presidente, sí, gloria a Dios, aleluya. Sigan orando por diputados, sigan orando por todo aquel que está en puesto de eminencia. Pero el Señor dice, oren por su salvación. A través de la misericordia, iglesia. Oren por la salvación de su alma. Esto no quiere decir que el que está gobernando sea el justo. El hombre de Dios justo es el que necesitamos nosotros en este tiempo al frente. Amén. Llámese como se llame. No lo sé. Llámese como se llame. Yo no estoy haciendo partido de propaganda política aquí. Yo le estoy diciendo que esa doctrina de que el hombre de Dios no puede entrar en la política está mal, muy mal, porque alguien debe hacer el trabajo. Alguien debe salir un día y decir aquello y reunirse con aquellos que son del mundo, aquellos que están atados, aquellos que tienen 500 pulseras y 80 collares. De alguna manera tiene que hacerle entender a través del Espíritu Santo que trabaja en estos siervos y a través del testimonio y a través de la obra, estoy equivocado. Esa persona en un momento va a decir, oye, yo estoy equivocado. Bastante santero, iglesia. En este tiempo yo he visto predicando la palabra de Dios. Atado y todo con sus collares, pero lo que hablan es la palabra de Dios. ¿Y qué les falta? Para que agarren sus peroleros y los boten y renuncien a todo lo que creen. Esto, porque hay hijos de Dios metidos no está en la política, porque hay hijos de Dios metidos entre los santeros, porque hay hijos de Dios metidos entre los paleros, porque hay hijos de Dios metidos entre los católicos, porque hay un hijo de Dios que es portador de la presencia de Dios en medio del mundo. Amén. Teniendo la convicción de que tú no te vas a transformar a ellos, sino que ellos a ti. Y que tú, aparte de la parte política y social que estás haciendo, viene la palabra de Dios, viene el trabajo de Dios, y que todo lo que tú haces es para Dios y es por Dios. Rompamos doctrina. Rompamos doctrina. Mantén el Espíritu Santo de Dios firme, o mantente tú firme en el Espíritu Santo, en la presencia de Él. Que su presencia siempre vaya delante de ti. Iglesia poderosa en Cristo Jesús. Estamos en tiempos peligrosos, iglesia. Estamos en tiempos donde se comienza a ver la apostasía. Y cuando estoy hablando de la apostasía, no significa, o no quiero decir de la gente que en este tiempo está buscando de política, meterse en la política para trabajar y para buscar un beneficio. Porque si el diputado o los diputados que están en la Asamblea Nacional buscaran su beneficio, ya son diputados, siguen buscando su beneficio para ellos mismos, no estuviesen buscando al pueblo de Dios, no estuviesen buscando beneficios al pueblo de Dios, no estuviesen tratando de impulsar la iglesia en la patria, en la nación. Por eso debemos estar atentos a la sana doctrina y a las falsas doctrinas. Son muchas las falsas doctrinas.
son muchas las falsas enseñanzas, son muchas aquellas cosas que están tratando de desviar y que están desviando al pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios que está creyendo una cosa de prosperidad financiera, cuando se encuentra con la realidad, se van. Se van. Otros bipolares creen que engañando a la gente, engañan a Dios. Otros llegan a las iglesias, gloria a Dios, aleluya, y cuando salen son monstruos. Otros, la fe fingida. Sí, mi hermano, tiene que hacer esto. La Biblia dice, esto es así, usted tiene que hacer como yo. Yo me levanté hoy feliz, yo me levanté hoy contento. 5 minutos solo, y en 5 minutos solo, todo lo que dijo lo tiró para el piso. Mantente firme en la presencia de Dios. Mantente lleno de la presencia de Dios. El Espíritu Santo debe estar contigo todos los días del mundo, como está el Señor Jesús y como prometió el Señor Jesús. Que dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros todos los días. Manténlo tú contigo. Él dijo, yo voy a estar con ustedes, pero queda de nosotros mantenerlo en nosotros. El Espíritu Santo de Dios es una persona, se contrista y se entristece y se molesta. Por lo tanto, debemos mantenerlo contento en nuestras vidas. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino si no es a través de Él. Y cuando dice a través de Él, no significa imita a Jesús, no, es sé como Jesús. Debe ser como Jesús, hombre, lleno del Espíritu Santo y santo. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios toma su lugar en ti. Amén. Toma su lugar en nosotros. Toma su lugar en cada congregación. Declaramos en el nombre de Jesús Sí, Padre. que hoy se cae todo velo espiritual. Quitamos todo velo espiritual. Reprendemos todo espíritu de estupor. Reprendemos toda mala enseñanza y toda lengua mentirosa en los ministros de Dios. Declaramos en el nombre de Jesús la sana doctrina a partir de ahora en nuestra iglesia, para así tener la iglesia santa, blanca, sin manchas y sin arrugas que Dios viene a buscar y que está por venir a buscar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por tu presencia, Espíritu Santo, gracias porque tú estás en este lugar. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está escuchando este mensaje en el día de hoy. Gracias te damos, Señor, porque tú te glorificas poderosamente en tu palabra, Señor. Reprendemos todo espíritu de venganza y echamos fuera todo plan y diseño del enemigo en el nombre de Jesús. Anulamos toda palabra de maldición y damos tu lugar, Señor, en este sitio. Toma tu lugar en cada de los corazones, en cada de los espíritus, en cada sitio donde esté un hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. No nos abandones nunca, Señor. Guíanos y llévanos siempre y siempre ve delante de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.